El secretario de Saladino escribió: las llamas se les echaron encima y el calor se hizo intenso. El pueblo de la Trinidad fue consumido por el fuego de las llamas, el fuego de la sed y el fuego de las flechas. El ejército cruzado fue totalmente diezmado y la victoria de Hattin fue el punto de despegue para Saladino. Significaba que podría proceder a tomar Jerusalén más tarde, ese año. 3 meses más tarde, Saladino entraba en Jerusalén. Por vez primera en casi un siglo, la llamada a la oración flotaba otra vez por encima de la ciudad sagrada. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la... Sin embargo, de manera notable, Saladino no tomó represalia alguna contra los cristianos o sus lugares sagrados. En la iglesia del Santo Sepulcro la misa se celebraba como de costumbre. Saladino también decretó que los cristianos que así lo desearan podrían abandonar la ciudad con todas sus propiedades, y a aquellos que eligieran quedarse se les permitiría la libre práctica de su religión. Cuando su reputación alcanzó Europa occidental, la manera en que se había comportado en Jerusalén después de la conquista, poco a poco llegó a ser el musulmán más famoso de todos los tiempos. Pero la victoria de Saladino no puso fin a las aspiraciones occidentales en Oriente Medio. Seguirían otras cruzadas, pero al igual que la primera, no tendrían apenas impacto en la cultura musulmana a gran escala. Los cruzados serían eventualmente forzados a abandonar sus ciudadelas a lo largo de la costa para regresar a Europa. Su único legado permanente, unos pocos castillos abandonados. Pero al regresar, los cruzados se encontraron cambiados por el contacto con la cultura islámica. A largo plazo, el impacto en la vida europea sería profundo. Se quedaron asombrados con la cultura material que conocieron allí. La calidad de las mercancías era mucho mejor que cualquier cosa que podían encontrar en casa. Volvieron, por ejemplo, con el gusto por la comida altamente especiada. Importaron pimienta, canela y otras especias orientales porque su paladar se había acostumbrado al gusto de una cocina diferente. Sabemos que descubrieron los deleites de usar jabón durante su estancia en Oriente Medio y parece ser que ese gusto se extendió por Europa. Después de las cruzadas, los europeos estaban mucho más abiertos a otras ideas, a lo que estaba sucediendo en el este, a lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo. Simplemente no podían volver a ser tan estrechos de miras como antes. Cantidad de gente comenzó a pensar: bien, ¿qué hay por ahí afuera? Vamos a explorar esto. Veamos esto. Debemos aprender lenguajes. Poco a poco los occidentales empezaron a aprender árabe. Al disolverse la gran barrera del lenguaje, las ideas nacidas en las grandes ciudades musulmanas empezaron a filtrarse dentro de Europa. Unas ideas que cambiarían para siempre el pensamiento occidental. El gran teólogo italiano Tomás de Aquino utilizó los escritos del filósofo musulmán Averroes para justificar la clara separación entre la fe y la razón, un ideal musulmán que sirvió de base a la investigación científica y condujo al Renacimiento europeo. El mismo Averroes se encuentra representado con otros pensadores occidentales en un cuadro renacentista clásico de Rafael. Aquí, junto a Platón y Aristóteles, está el reconocimiento de la deuda que el mundo tiene con el Islam. En este punto, la envergadura de la civilización islámica alcanzó niveles que ciertamente jamás habían sido logrados por ninguna otra civilización del mundo. Unificó partes de nuestro planeta en formas que jamás se habían presenciado. Pero esta edad de oro del Islam no habría de durar.
Después de desembarazarse de los cruzados y llevar a Europa el valioso regalo del conocimiento, las grandes ciudades del Imperio Islámico serían reducidas a ruinas por una fuerza más terrible que nada que hubieran podido planear los europeos. Sus bibliotecas destruidas, sus riquezas saqueadas, las ciudades quedaron en completo mutismo como resultado de la devastación que descendería sobre ellas procedente no del oeste, sino del este. Esto es conocido como la catástrofe mongol. Los mongoles eran nómadas de las estepas de Asia Central. Durante el siglo XIII, recorrieron Eurasia, entre Ucrania y China. No pasó mucho tiempo antes de que penetraran en la Persia islámica. Para los cultos musulmanes urbanos, estos tipos eran un puñado de salvajes. Cuando ingresaban en el ejército mongol, llevaban 3 caballos y vivían de ellos. Primero bebían su sangre y entonces, cuando habían viajado suficientemente lejos, los mataban y comían su carne. Esta es la razón por la que podían llegar tan lejos y sobrevivir largo tiempo. El terror era la táctica principal de los mongoles. Uno de los líderes locales iraní tomó la tonta decisión de matar a un emisario que los mongoles habían enviado, provocando la ira de estos. Los mongoles decidieron hacer un escarmiento y toman represalias utilizando frecuentemente la técnica de arrasar ciudades enteras. Construían fantásticas torres de calaveras, donde apilaban todos los cuerpos de los muertos. Inmediatamente, todas las ciudades de alrededor se rindieron. Una detrás de otra, todas las ciudades cayeron ante ellos. Llegar al centro del poder islámico solo era una cuestión de tiempo. El 10 de febrero de 1258, los mongoles tomaron Bagdad. Según las crónicas árabes, los mongoles prendieron fuego a la ciudad y mataron a 10.000 habitantes. Mezquitas y bibliotecas, el conocimiento reunido durante siglos, ardió con Bagdad. En menos de 50 años, los mongoles desposeyeron a los árabes del corazón del imperio islámico. Parecía que la civilización islámica estaba abocada a la destrucción, perdida para la posteridad. Pero entonces sucedió algo extraordinario. Mientras que la opinión general se inclina a pensar que los mongoles fueron una fuerza devastadora, yo personalmente siento que también tuvieron un efecto positivo en Asia Occidental y en el mundo del Islam. Ampliaron el horizonte del mundo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Desde el punto de vista histórico, lo más significativo de los mongoles para nosotros fue que la mayoría de ellos se hicieron musulmanes al final. Al convertirse al Islam, esta fuerza tremendamente destructiva llegó a ser uno de los más grandes patrones de las artes y las letras en toda la historia islámica. La conversión y su efecto a largo plazo fue algo extraordinario. En el espacio de una década, los mongoles habían pasado de edificar torres de cráneos humanos a construir mezquitas para glorificar a Dios. A mí no me parece sorprendente el que al final la tierra conquistara a los conquistadores. Los mismos mongoles se hicieron musulmanes y llegaron a ser líderes islámicos por excelencia.
Los mongoles transformaron el Islam. Dejaron sentado que el poder islámico podía ser ostentado por cualquiera, y no solo por los árabes que lo crearon. Los mongoles abrieron la puerta para el gran imperio de la pólvora que habría de seguirles. El imperio de los turco-otomanos. El Islam se encontró entonces en un nuevo curso de expansión hacia el este y hacia el oeste, marchando al ritmo de los tambores turcos.